Bendiga, hermanos, soy hermano Daniel Natal. Estoy dando el estudio bíblico número 13. Debido a tiempo, ¿verdad? Yo voy a transmitir este estudio a través de YouTube. Le doy gracias primeramente a Dios y espero que todos estén bien. Hasta eso de Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y me ha obrado de una manera especial en mi vida y he contestado muchas peticiones a través de esta crisis. Pero sigamos orando, hermano, y aprovechar estos momentos, ¿verdad? De leer la Biblia, alabado Dios, y entender que Dios está en el asunto de cada uno hogar para suplir cada necesidad. Espero que a través de este estudio podemos entender que Dios quiere hablar a nosotros de una manera especial. Espero que estamos orando, hermanos, sigamos orando porque hay una necesidad bien grande, ¿verdad? Queremos orar por los líderes. Este es tu tiempo de estas naciones, ¿verdad? Y queremos que Dios siga obrando y cuidando de aquellos que están trabajando, ¿verdad? La lección que ve mucho cuando nosotros los confrontamos, ¿verdad? Verdaderamente estos líderes, ¿verdad? Y personas de altas posiciones, ¿verdad? Que a veces lo sentimos que no somos útiles para predicar el evangelio, pero qué lindo, ¿verdad? Que Dios le ha dado a nosotros ese espíritu, ¿verdad? De valentía, ¿verdad? Porque como dice el Señor, que no le dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Y esa autoridad que Dios le ha dado a nosotros debemos predicarles, ¿verdad? Predicar cada vida, cada alma y sentirnos que somos hijos de Dios, que somos sacerdotes, reyes en esta tierra, ¿verdad? Para decirle que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y que la salvación está ahí para que ellos se arrepientan, ¿verdad? El día de hoy, estudio bíblico número 13, ¿verdad? Ya que la semana anterior nuestra hermana dio número 12, ¿verdad? Y espero, hermano, que toma su tiempo, ¿verdad? Por eso tenemos estos expositores, ¿verdad? Para que ustedes lean en su propio hogar, ¿verdad? En su casa y estudien, escudriñen las palabras. Tenemos tiempo de más ahora, tenemos tiempo para leer, tiempo para orar y ayunar. Antes de comenzar esto, lo voy a hacer estudio en lectura y pero voy a dar un resumen anteriormente. Oremos, ¿verdad? Y espero que la iglesia, ¿verdad? Jesucristo restaurado, estamos ahí en vivo, ¿verdad? Sigamos orando, ¿verdad? Y aprovechar, ¿verdad? Que Dios está en el asunto. Alabado Dios. Bajemos nuestro rostro y oramos en reverencia. Padre celestial, damos gracias, Señor. Este momento, Padre, tú has sido tan bueno, Padre. Te presentamos, Señor, este día de hoy, Padre, que tú obres una manera especial en cada hogar, Señor, y que suple, Padre, suple cada necesidad, Padre. Yo reconozco, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, y hemos llegado, Padre, que hemos dado tu espada, Señor, pero hemos reconocido, Padre, que tú eres restaurable, Padre, empieza a restaurar la vida de cada hogar, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, Padre. En este momento te damos toda honra y gloria, Señor. Padre, bendice, Señor, la gente que están trabajando alrededor de nuestra vida, Señor, los enfermeros, bomberos, Señor, oficiales, Padre, líderes, Señor, de esta nación, Padre, pidiendo, Padre, que tú le des entendimiento y sabiduría. Te doy toda honra y gloria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, hermano, que Dios les continúe bendiciendo todo, pase en vosotros. Es que, como dije, el estudio bíblico se encuentra el base bíblica, ¿verdad? Hechos capítulo 26, versos 19 a 31. Y el tema de esta lección se titula, ¿verdad? La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Amén. Pensamiento central dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por lo tanto, anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Texto varios dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Alabado Dios. Los objetivos, ¿verdad? Dicen así: número 1, analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizar a los reyes. Número 2, dice concientizar sobre la disposición de evangelizar a los que están en la inminencia. Aleluya. Número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Alabado Dios, aleluya. Y ya que voy a estar dando la lectura de la palabra, ¿verdad? Aquello, como voy a repetir otra vez, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 26, versos 19 a 31. Aleluya.
La palabra se lee así en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveré hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron a que habían de suceder. Alabado Dios, que el Cristo que había de padecer es ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo, a los gentiles. Verso 24 dice, diciendo a estas cosas en su defensa, Festo, el gran voz dijo, está loco. Pablo, las muchas letras se vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cuales yo soy, excepto las cadenas. Cuando él había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de mi muerte ni de prisión han hecho este hombre. Alabado Dios. Ya que pude leer la lectura, ¿verdad? Yo sé que estaban leyendo conmigo. En sí reconocemos quién era Pablo, ¿verdad? Y vemos algunos personajes aquí, ¿verdad? Que podemos entender porque sí se encuentra como el rey Agripa II, ¿verdad? El rey Agripa II era el octavo rey de Judea en esa época bajo el imperio romano. Y había un sucesor que también se habla Festo. Festo era un hombre en lugar donde se procurador de Judea. Y este hombre tomó después de rey Agripa II, porque él sigue siendo el rey, pero él era gobernador también, el rey Agripa II, y se la pasó a este hombre Festo, cual se habla también de la Biblia, ¿verdad? También se habla a la mujer, cual es la hermana de rey Agripa II, por decir, porque el rey Agripa II tomó el nombre de su padre, ¿verdad? Que era el rey Agripa VII, el primero, y viendo que el rey Agripa I tuvo una hija también que se llamaba Berenice, y ella era princesa, y ella estaba ahí en audiencia, ¿verdad? Cuando presentado delante de Pablo. Viendo que este estudio le enseña a nosotros que Pablo tuvo la valentía, ¿verdad? De Dios poderoso, el divino, ¿verdad? En su parte, que Dios lo llamó, fue encomendado, ¿verdad? Encomienda para llevar esta lectura, ¿verdad? Esta palabra a todo aquello que escuchara, ¿verdad? De la santa evangelio que Dios ha puesto delante de ellos. Y yo sé que, hermanos, que yo creo que cada cristiano debemos tener esa valentía como Pablo, a presentarnos, ¿verdad? De no tener bajo tima, mira, que tenga autosuficiente, ¿verdad? Para ser personas con atrevimiento, ¿verdad? De cercar a una persona que aún así tenga una posesión, un rango grande y tiene mucho intelecto,
por decir, y tienen ah, una habilidad grande, pero no te sientes que no es suficiente, sino siéntate que como hijo de Dios, Dios te va a dar la palabra. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando tú das evangelio con esa valentía, ¿verdad? Dios te va a poner las palabras, porque dice que en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 11, porque dice, habla así, que porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar esa palabra, aleluya, cual tú debes decir a esa persona, así a aquel individuo, ¿verdad?, que necesita escuchar de Dios, porque Dios te puede dar una palabra de sabiduría, una palabra que va directo a esa persona en su vida y puede ser un cambio en ello, ¿verdad? Y el evangelio que Pablo hablaba era un evangelio, ¿verdad?, de dos partes, ¿verdad? Hablaba de arrepentimiento y de la salvación de la fe. Y qué lindo que Pablo pudo hablar de su convicción, donde Dios lo llamó, ¿verdad? Porque Pablo, para llegar donde estaba, él reconoció el camino erróneo que él estaba tomando, y qué lindo que en ese cruce de camino se pudo encontrar con el todopoderoso Jesús, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia enseña en el Hechos capítulo 9, donde Pablo, a través de Ananías, Dios lo llama, ¿verdad?, que él iba a ser un instrumento para hablarle a los gentiles y a todo alrededor de Judea, ¿verdad?, y toda parte donde Dios lo llamaba, ¿verdad? Y me imagino que también a los reyes, ¿sabes? Pablo se encontraba, hasta un punto se encontraba delante de César, el emperador de Roma. No era fácil, pero estaba confiando en Dios. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que en el momento a otro Pablo tuvo como se dice, se aprovechó el momento, ¿verdad? Se aprovechó el momento de predicar este evangelio delante de una audiencia que requiere una persona que tenía muchas posiciones, ¿verdad? Había gente grandes y pequeños, pero cuando la Biblia se refiere así, que eran grandes y pequeños, podría hablar no a niñez, sino a gente que tenían posiciones que se encontraban en esos lugares, ¿verdad? En donde él se encontraba, Pablo le hablaba a toda alma, así también a la vida de la niñez. Pero en este versículo vemos que hablaba en pequeños y a los grandes, vienen siendo gente que estaban en oficio, ¿verdad? Como soldados, habían gente, a lo mejor escribas, que estaban ahí también, que estaban delante de la audiencia de Pablo, ¿verdad? Y Pablo aprovechó ese momento a predicar ese evangelio. Lo predicó con una forma de que él reconocía los puestos de cada persona, pero uno más, él se concentró mucho a Rey Agripa II, porque el Rey Agripa, la historia enseña que él tenía un conocimiento de lo que es, la Biblia enseña aquí claramente, de lo que eran los profetas, que hablaban los profetas y la ley de Moisés. Y el Rey Agripa II tenía un conocimiento que su padre, Rey Agripa el primero, sentenciaba a muchos cristianos a muerte. ¿Ves? La Biblia nos enseña a nosotros que el primer Rey Agripa, ¿verdad? Yo me imagino que ese Rey Agripa II veía cómo se comportaba, ¿verdad?, en las cortes, aleluya, delante de los tribunales de rey, ¿verdad?, cuando lo sentenciaba, ¿verdad?, a muchos cristianos a muerte. Y yo me imagino que eso abrió el conocimiento de Rey Agripa, y él entendía estas cosas, porque más adelante la Biblia nos enseña a nosotros que Pablo se refirió a él como dándole a entender que él no podía ignorar estas cosas. Esto no lo aprendió él en un momento a otro, un día a otro, sino que llevaba años que Rey Agripa, Dios estaba dándole un conocimiento, entendimiento, para que podía conocer el verdadero evangelio, la verdad, que lo iba a hacer libre. Ahora, Pablo, presentándose como delante de ellos, ¿verdad?, no le fue como esperaba, que la gente lo iba a ver libre, en el sentido sin cadenas, sino que Pablo habló con la libertad de que él habló evangelio, reconociendo que era un hombre libre en la vida de la salvación. Él no tenía nada que lo iba a tener a él, sino que él hablaba con las palabras, con el Todopoderoso, porque Pablo era libre.
Pablo estaba libre y lamentablemente, si vemos el verso 21, dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, tentaron a matarme. Pablo sabía que se estaba confrontando con aquellos hombres fariseos que él trabajaba, ¿verdad? Que él iba a perseguir a los cristianos, pero ahora se confronta con esta audiencia, ¿verdad? Con esta multitud, y no le fue fácil a él, porque Pablo se mantuvo en la fe, ¿ves? Mantuvo de lo que Cristo le había libertado a él, de hablar de las cosas de Jesús, el entendimiento, la salvación de la fe, la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y esto causó muchos problemas entre el pueblo Israel judío contra Pablo, porque Pablo, un punto hablaba de una cosa cuando anteriormente era Saulo, ahora que Pablo, él habla de lo que es el evangelio de Cristo. Y yo me imagino que muchos de nosotros vamos a estar confrontando también, no solamente gente con posiciones intelectuales de oficio, sino mucha religión también. Hay gente que tiene cierta creencia y a veces sentimos que esa persona no puede recibir palabra de Dios porque ya están en una convicción de entendimiento, pero ¿sabe qué? Para eso estamos, hermano, para predicar en las vidas que necesitan escuchar el evangelio, ¿verdad? Aunque sea una religión para ellos falsa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la verdad y a veces nosotros confrontamos a mucha gente así. Había un punto, yo me sentía que yo no le podía predicarle a un testigo de Jehová o un mormón porque yo pensaba que yo no era suficiente capacitado para predicarle, pero qué lindo, a través del tiempo Dios me ha dado la sabiduría y tengo lectura, palabras para confrontar, porque es la palabra que va a hablar, no soy yo, sino el Espíritu Santo que ponga en mi corazón, pero hay que cocinar esta palabra. Y si cuando Dios te da esa capacidad, ¿verdad?, para recapacitar los entendimientos, puedes confrontar diferentes religiones que a veces nos confrontamos diariamente con otras religiones, y realmente está sucediendo muchos cristianos hoy en día. No que vamos a estar con un debate, ¿verdad?, y hablar con la persona para ver la falsedad de su religión, sino que mantener la fe. Hay que mantener la fe y hacerlo con un respeto, ¿verdad?, reconociendo, porque un punto Festo más adelante, cuando Pablo habló de evangelio de Cristo, ¿verdad?, él dice que él no se fue de fuera de lo que las cosas hablaban los profetas y Moisés dijeron que habían suceder, sino que él habló también de lo que ellos hablaron a causa de Cristo, la muerte de Cristo. Esa fue la ironía que había el pueblo el judío, que ellos no querían aceptar el sacrificio de eso, porque ellos nunca pensaban que el Mesías iba a morir en una cruz. Ellos pensaban que el Mesías lo iba a libertar a ellos de la esclavitud de bajo el imperio romano, y no sucedió como ellos pensaban. Pero sabemos que la escritura de los profetas hablaron, como Isaías 53, léanse el 53, dice cómo Jesús iba a venir por primera vez aquí en la faz de la tierra, y que él iba a morir no solamente por la causa de judíos, sino todos los gentiles, y ellos no podían aceptar eso, ¿ves? Ellos no quieren pensar que un Mesías iba a abrazar la humanidad entera, porque Cristo, para eso él vino, ¿verdad? Él vino para morir el mundo entero, no solamente para el pueblo judío. Y a ellos reconocer eso, no quisieron aceptarlo, y eso abre un conocimiento para nosotros, hermanos, porque a través de este momento, ¿verdad?, había un tropiezo para ellos. Eso fue un tropiezo, y si me permite leer 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad?, verso 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente para ellos son, ¿qué?, tropezadero, y para los gentiles una cosa locura. A ellos no iban a entender. El sacrificio de Cristo fue para ellos una roca, y sabemos que si tú no estás sobre la roca y no estás firme sobre la roca, ¿qué sucede, hermano? Esa piedra se convierte para muchos un tropiezo. No van a aceptar la realidad que Cristo, como Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir en la cruz, y ellos pensaban otra manera. Pero qué lindo que Jesús les revela a Pablo estas cosas, y les revela a todos los profetas y a Moisés, que él iba a morir por las causas de la humanidad, iba a ser aquel cordero inmolado, ¿verdad?, para el sacrificio de toda la humanidad. Ahora, después que él habló, Pablo habló estas cosas,
para los gentiles una cosa loca, porque vemos aquí que para Festo le dice a Pablo que para leer muchas letras te vuelven a ti loco. Y para los gentiles, ellos no van a entender esta cosa porque son cosas mayormente espirituales. Y llega un punto nosotros no entendemos ciertas cosas, pero a través del Espíritu Santo Dios los revela a nosotros y les hace dar un entendimiento más allá. Un entendimiento que podemos reconocer que el Señor le da la capacidad para nosotros entender esta escritura. Pero este hombre Festo, lamentablemente para el hombre, la humanidad, son cosas locuras. Y yo digo que para los cristianos, a nosotros lo dicen loco, pero de verdaderamente nosotros estamos más lo normal que muchos, porque ellos están en un estado de confusión, de duda, y nosotros estamos en lo que es lo correcto.